¿Qué causas tenían estos pacientes? Parecidos a la población adulta. La primera, sin anomalías metabólicas. Una diuresis menor, o sea, oliguria, menor a 1 mililitro kilo hora. La segunda, hipercalciuria. La tercera, hipocitraturia. Y nosotros acá vemos que hiperoxaluria, aislada o combinada, estos son datos pediátricos, muy, muy bajita, 1.3%. Entonces, al hablar de hiperoxalurias, en pediatría hablamos de hiperoxalurias primarias o hiperoxalurias secundarias. Lo que nos va a el motivo de esta charla fundamentalmente va a ser hiperoxalurias primarias. Y como muy bien lo definieron otros expositores en este congreso, es una enfermedad poco frecuente. Entonces la pregunta era, ¿qué prevalencia tiene una enfermedad poco frecuente? Y habíamos acordado, o varios dieron el número menos de 2 en 10.000. Entonces, menos de 2 casos por 10.000, hablamos de una enfermedad poco frecuente. Las hiperoxalurias primarias son enfermedades poco frecuentes. Vamos a ver que hay dentro de hiperoxalurias primarias hay 3 tipos que las vamos a ver en detalle en breve, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La más frecuente, la más grave es la tipo 1, que se calcula una prevalencia de 1 a 10 cada millón de habitantes en Europa o Estados Unidos. Ahora, la prevalencia es una enfermedad cuya clínica se manifiesta en el paciente que hereda una anomalía en forma, digamos, homocigota, ambos alelos patológicos. Ahora, la prevalencia de un portador es mucho más alta. Fíjense que es una enfermedad, de nuevo, poco frecuente, valga la redundancia, no llega al 1% de los trasplantes renales en Norteamérica. Y vamos a ver que, de nuevo, 1, 2 y 3... si bien son enfermedades poco frecuentes, cuando se buscan, cuando se detectan, su incidencia y prevalencia empiezan a aumentar. La tipo 3, que es la menos frecuente, se calcula que los portadores, miren, de 1 millón los vamos a 1 en 58.000. Lo que pasa es que esta enfermedad es más benigna y con una clínica menos ruidosa. Y esto es menor en afroamericanos que blancos. Entonces vamos a hablar nosotros hablamos de hiperoxalurias primarias, trastornos hereditarios, manifestación poco frecuente de litiasis renal, y vamos a repasar un poquitito, bueno, qué es el oxalato, qué hace. Y al hablar de homeostasis fisiológica, en sangre no hay oxalato, en sangre hay ácido oxálico. El ácido oxálico, ¿qué es, no? Porque uno dice el origen, ¿qué era? Y es un ácido con 2 carboxilos, como el fumárico, como el malónico, 2 carboxilos. Y es muy importante en el metabolismo celular y tiene 2 fuentes principales en el organismo. La principal es endógena, la sintetiza el hígado, 50-80% del oxalato corporal total. Y una fuente menos frecuente, menos importante, pero no por eso despreciable, es la que viene en la dieta. El oxalato de la dieta se absorbe en el intestino delgado. El oxalato en plasma, ¿sí?, circula en un equilibrio complejo, delicado, ¿sí? Y vamos a ver que se va a excretar por riñón. La excreción fecal es mínima y, como muchas cosas, como la excreción de muchas sustancias, el potasio entre ellas, puede aumentar en insuficiencia renal crónica. Entonces dijimos ácido dicarboxílico, que circula en plasma, sintetizado fundamentalmente por el hígado y en menor grado absorbido a través de los alimentos, se excreta 90% por riñón. Al hablar de absorción intestinal, fíjense, esto quiere dibujar una célula del epitelio intestinal, tiene una absorción pasiva paracelular, a favor de un agente de concentración, y una secreción. El oxalato es un anión, tiene carga negativa, como el cloruro, como el bicarbonato, como el sulfato. Se excreta en forma, mediada por un transportador de aniones. Esta es una familia de transportadores de aniones que es codificada por este gen, CLC26. No importa el nombre, pero sí acordarse que toda familia de genes que transportan aniones codifican y son pasibles de mutaciones siempre, ¿no? Entonces, absorción pasiva paracelular, secreción, ¿sí?, a través de un transportador de aniones, ¿sí?, mediada por esta familia de genes, que es la LC26. Y
¿qué pasa? Ya. Uy, se me fue una diapositiva. Muy bien, la voy a comentar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se excreta a nivel renal el 90%. ¿Y cómo se excreta a nivel renal? Se excreta fundamentalmente por filtración glomerular y reabsorción tubular en tubo contorneo proximal y excreción mediada también por un transportador de aniones. ¿Y cómo se excreta? ¿Se excreta como ácido oxálico? No, se excreta como oxalato. Y el oxalato ya es una sal que se va a conjugar con cationes divalentes. Traducido al castellano se conjuga con calcio. Y nosotros dijimos que la excreción renal es oxalato de calcio. Y la excreción por tubo digestivo, que era mínima pero que aumentaba en insuficiencia renal, también es oxalato de calcio. Y ahora vamos a repasar después el concepto de esta oracioncita que acabamos de compartir. Entonces, vamos a hablar de hígado. Y dijimos que el hígado era la fuente principal de oxalato. Entonces, este hermoso cuadrito quiere dibujar acá el citosol, acá una mitocondria, acá el peroxisoma. Entonces, el precursor principal de oxalato se llama glioxilato. Entonces, el glioxilato tiene tres fuentes, una a partir del citosol, proveniente de la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, otra a partir de la mitocondria, proveniente de la hidroxiproteína mitocondrial, que se transforma en glioxilato, y otra a partir del peroxisoma, que es a partir del glicolato y la glicina. Entonces, acá está el oxalato. La fuente principal, el glioxilato. Entonces, en condiciones de normalidad, ¿sí? La síntesis, acá el glioxilato, por una acción de LDH deshidrogenasa, glioxilato, LDH deshidrogenasa, se transforma en oxalato. Muy bien, pero en condiciones de normalidad, esta síntesis es mínima, todo va para arriba. Entonces, en condiciones de normalidad, el glioxilato se transforma en glicolato, glioxilato, glicina, y esta síntesis de oxalato es mínima y es menor a 45 miligramos, digamos, la excreción urinaria, que se excreta 90% en orina, era menor a 45 miligramos por metro 73. Entonces, síntesis hepática, precursor glioxilato, todo para arriba en condiciones de normalidad. En condiciones de anormalidad, esta vía de glioxilato-oxalato a través del LDH deshidrogenasa adquiere relevancia. Y en el hepatocito hay una enzima, ¿sí?, que se llama la anina-glioxilato aminotransferasa, que vamos a ver que adquiere especial relevancia cuando está enferma, que hay una, interconversión selectiva y irreversible del oxilato en glicina. Muy bien, nosotros hablamos recién de esta diapositiva, mitocondria, hígado, pero la síntesis de de oxalato y de glioxilato, es importante que nos acordemos de esto, que no solo es hepática. Entonces, esta parte mitocondrial está presente en otros tejidos, como intestino delgado, páncreas y corazón. Entonces, quiere decir que acordémonos que cuando hay defectos enzimáticos, que solo ese defecto es una enzima presente en el hígado, son pasibles quizá muchas veces de tratamiento, digamos, no curativo, pero un bloqueo total. Cuando el efecto es mayor, obviamente que la terapia o el trastorno va a tender a mejorar, pero ojo que esto existe. Muy bien, acá estaba la excreción renal, pido disculpas. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos delicado equilibrio en el plasma, síntesis hepática, menor absorción intestinal de alimentos, excreción renal, y homeostasis, que todo muy bien. Pero cuando la carga de oxalato aumenta, hay hiperoxaluria, y el oxalato es un tóxico. Entonces, va a dar nefrotoxicidad, impidiendo la proliferación de células tubulares renales, estimula calcificaciones y fibrosis, estimula calcificación miocárdica, más riesgo de muerte súbita, se deposita en hueso y aumenta la excreción de oxalato en tubo digestivo.
Entonces, hablando de normalidad, nosotros tenemos en rango muchas veces la población adulta. Los valores de oxalato en orina se pueden expresar en miligramos o milimoles. Hay tablitas para convertir. En Argentina usamos mucho milimoles. El método gold standard de determinación es la cromatografía líquida o gaseosa o la espectrofotometría en tándem. Me comentaron que aquí en Colombia hay, afortunadamente. En Argentina todavía usamos métodos enzimáticos que tienen en determinados lugares donde se hace esto frecuentemente muy buena correlación con el método patrón oro, pero estamos acá. El valor normal de la excreción es mayor a 45 miligramos por metro. El anormal de la excreción es, bueno, cuando es patológica, mayor a 45 miligramos por metro 73 de superficie corporal. Al hablar de hiperoxalurias primarias, nosotros en general, cuando tenemos un paciente que tiene una hiperoxaluria primaria, vemos que, de nuevo, es un error de una enzima o de varias o de más de una enzima o de una. La anomalía es bruta. En general, digamos, se ve claramente, duplica el valor normal, pero vamos a ver que puede haber formas menos floridas. Pero entonces, el valor normal, 45 miligramos por metro 73 de superficie corporal. Si yo tengo una recolección de orina de 24 horas completa, que tengo una cateinuria mayor a 20 miligramos kilo, que era digamos, la excreción de cateína de orina constante digamos, y de 20 miligramos kilo en pacientes eutróficos. Cuando no pueden recolectar orinas, están los índices. Nosotros vamos a ver, curiosamente, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, miremos que los índices bajan con la edad. Son más altos en lactantes. Y ahora lo vamos a mirar por qué. Entonces, valor normal, límite 45 miligramos por metro 73, se duplican hiperoxalurias primarias, índices que son mayores en población más grande, similar a adultos, y menores en población más grande, similar a adultos, y mayores en lactantes. Entonces, volviendo ahora a hiperoxalurias primarias, es un grupo de trastornos causados por variantes autosómicas recesivas, o sea, alguien tiene que tener la desgracia de tener una mutación en los dos alelos, y hay tres genes que causan una enfermedad y tres genes que codifican enzimas involucradas en el metabolismo dijimos, el precursor fundamental del oxalato era el glioxilato. La consecuencia de esto es que hay una mayor producción de oxalato que se excreta por orina, como cristales de oxalato de calcio, la sal, y bueno, se deposita donde puede, nefrocalcinosis, litiasis renal y otros tejidos y necesidad a veces de diálisis y trasplante. ¿Dónde están los defectos? Volviendo a nuestra amada diapositiva, hiperoxaluria tipo 1, el defecto es hepático. Y es hepático en una enzima que está en el peroxisoma. Y la síntesis endógena era hepática. Y esta enzima, la única localización que tiene es peroxisomal. Entonces, si se quieren acordar el nombre, bien, es alanina glioxilato aminotransferasa, muy fácil, pero lo digo con ironía. Pero esta enzima es una transaminasa que cataliza la transaminación reversible en glioxilato a glicina si está, digamos, está mutada, ¿sí? Por lo tanto, hay aumento de glioxilato, ¿sí? Y esto que iba para arriba se satura, no puede ir, y va por abajo. Entonces, hay aumento de la excreción de oxalato en orina con hiperoxaluria. El oxalato, perdón, el glioxilato, por acción de una enzima que es la LDH deshidrogenasa A, se transforma en oxalato. Y esto, digamos, esta vía que normalmente es quiescente o baja, se transforma en la forma de excreción principal del oxalato. La tipo 2, volviendo a la positiva anterior, es mucho menos frecuente. Hay una anomalía en la mitocondria y en el lisosoma de una enzima, una reductasa, una glioxilato reductasa GRHPH, que cataliza la reducción de la hidroxiprolina de la mitocondria a glioxilato y glicolato. Entonces, como conclusión, digamos de nuevo, el bloqueo está acá, antes el bloqueo estaba acá, ahora está acá, ¿sí? Hay aumento del pool de glioxilato que van siendo por abajo, por la acción de una LDH deshidrogenasa A, se va a transformar en oxalato y tenemos hiperoxaluria. También
hay aumento de gloxilato y aumento de glicina, porque esta vía no está, que estaba enferma en la hiperoxaluria tipo 1, no está alterada, pero hiperoxaluria franca. La hiperoxaluria tipo 3, que es la mucho menos frecuente, el trastorno es mitocondrial, hay pérdida de la función de una glutarato aldolasa, OGA tipo 1, ¿sí? Y tiene una, digamos, inhibe secundariamente la enzima que estaba enferma, digamos, que estaba mutada en hiperoxaluria tipo 2. Entonces es una combinación de defectos de 2 y 3, aumento del pool de oxalato, aumento del LH deshidrogenasa y aumento de oxalato en orina. Entonces, las tres hiperoxalurias tienen en común el aumento de la excreción de oxalato en orina mucho mayor a 45 miligramos por metro 73. ¿Cómo diagnosticamos? Entonces, mucho se habló de estudio genético, gracias a Dios, y la recomendación, cuando yo tengo clínica que sospecho un paciente que tiene litiasis renal recurrente, nefrocalcinosis, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, el estudio a pedir es un panel de genes para hiperoxaluria primaria, que me va a buscar los genes mutados en hiperoxaluria tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, de nuevo, repasando rápidamente la fisiopatología, los cristales, el oxalato, catión divalentes, se combina con un catión divalente, el calcio, forma cristales, se supersaturan, se excretan, y se excretan hasta cuándo? Hasta que el filtrado cae menor a 60. 60 mililitros por metro 73, y después de ahí precipita y cae donde puede. Nefrolitiasis, injuria tubular, nefrocalcinosis, enfermedad renal progresiva y hiperoxalemia, oxalemia, y depósito en otros órganos, entre ellos el depósito principal se da en hueso. Un poco lo que hablábamos recién, un paciente en diálisis que no tiene riñones, no tiene riñón funcionante, no puede excretar oxalato. Y también tiene hiperoxaluria, totalmente. Tiene más riesgo de muerte súbita la población renal crónica, no solo por el oxalato, pero lo que se dice es que es uno de los contribuyentes. Pero estos son valores de oxalemia plasmática de población renal crónica en diálisis que no tiene hiperoxaluria, y estos sí son, en el caso de que estén muy bien dializados, medianas de concentración plasmática en micromoles por litro, alrededor 150, 120, de pacientes con hiperoxaluria primaria. Este es un estudio que tenía pacientes con todos los tipos de hiperoxaluria, 128 pacientes, y es lo que se vio, que tenía un aumento en la concentración plasmática en forma exponencial de oxalemia cuando el filtrado caía por abajo de 60. Bueno, entonces, ¿hay diferentes formas clínicas? Sí. Puede haber oxalosis infantil en neonatos lactantes, vamos con la próxima diapositiva, chicos que tengan litiasis renal recurrente o nefrocalcinosis, pero que la creatinina suba, adultos, alguien que se trasplante con insuficiencia renal crónica de causa no conocida y que tenga necesidad de diálisis post-trasplante y en la biopsia tenga cristales de oxalato, necrosis tubular aguda con cristales de oxalato que son refringentes, o bueno, la detección de si tenemos un caso índice, algún enfermo en la familia. Y recién hablamos por qué los índices son más altos cuando más pequeños son. Entonces, volviendo a esto y volviendo a las formas clínicas, la oxalosis infantil, bueno, insuficiencia renal crónica antes del primer año de vida, son chiquitos que, bueno, van a la insuficiencia renal crónica, la hiperoxalemia, nada, la mal. Tienen muy mal pronóstico, chance de morir. Cuando el diagnóstico se hace tardíamente, ¿no? Y para ellos, digamos, bien. El recién nacido excreta 3 a 5 veces más oxalato y tiene menos filtrado glomerular. Acuérdense que por ahí al séptimo día, décimo día de vida tenemos 12 mililitros minuto. Por eso los índices son más altos. Los cálculos son blancos, a diferencia de los demás. Espérate un poquitito. ¿Son todas iguales? No. Hay hiperoxalurias que son sensibles a la piridioxina. La sensibilidad a la piroxina está determinada genéticamente, esto es curva de sobrevida,
Y acá tenemos un grupo de pacientes con dos mutaciones, con ambos alelos con mutación nula. Quiere decir que dentro de la hiperforma más grave hay diferentes formas clínicas con diferente sobrevida de pronóstico renal. ¿Con qué se tratan? Muy rápidamente, esto es lo más importante, diagnosticarlo e iniciar, si yo sospecho un tratamiento precoz, con hiperhidratación, con alcalinización de la orina con citrato de potasio, con prueba de piridoxina. La susceptibilidad a la piridoxina está determinada genéticamente. Y no, lo más importante, muy importante, nunca bajar la ingesta de calcio, nunca suspender la leche, gastroclisis o aporte de leche. ¿Por qué? Porque el oxalato era un ácido y se conjugaba con cationes divalentes. Entonces, lo poco que pueda haber de intestino, que tiene muy poquitito, se va a combinar con calcio de la leche y se va a excretar. Entonces, empezar diálisis precozmente, el oxalato dializa, pero se produce en forma mucho más alta que digamos, no llega a cubrirse con diálisis de alto flujo o combinación de diálisis peritoneal. Y el objetivo va a ser tener una hiperoxalemia baja. El trasplante es lo que se decía antes, con filtrado menor a 30, pero aparecen tratamientos que son diferentes, que son tratamientos basados en medicamentos que tiene ARN de interferencia. Básicamente, el ADN tiene información genética. El ADN tiene cadena doble, el ARN es el mensajero, por así decirlo, y tiene cadena simple, pero en la naturaleza los ARN de interferencia es un mecanismo biológico que, ¿qué es lo que hace? Silencia genes, los hace callar. Y eso existe en la normalidad. Ahora, ¿cómo son? Son moléculas de ARN de cadena doble que ¿qué hacen? Degradan este ARN target, degradan el ARN target y el gen defectuoso no se expresa. Entonces, hay dos terapias disponibles basadas en la práctica local. En Argentina, y creo que aquí también, está aprobado el Lumosiran, o sea, tenemos disponible el Lumosiran, comercializada, digamos, aprobada por EMA, FDA y ANMAT. Es una droga huérfana, es una terapia innovadora. ¿Y dónde actúa? Esta era la hiperoxaluria tipo 1, esta era la enzima enferma. No actúa a nivel de la enzima enferma, actúa aguas arriba, inhibiendo el gen de otra enzima, que es la glicolato oxidasa. Actuando aguas arriba de la enfermedad. Esto sigue enfermo, pero no hay sustrato, ¿sí? El glioxilato no hay sustrato, y si no hay sustrato acá, no se puede producir oxalato. Esta enzima es captada por receptores específicos del hígado. Se da por vía subcutánea, tiene una vida media larga, no tiene eventos adversos. Esto es un estudio clínico pediátrico que ya tiene 30 meses. Tiene hay varios Illuminate, pero se me ocurrió traerlo por la longitud del estudio. Hay disminución en la caída, digamos, hay prácticamente disminución estos son radioxalatocreatinina, de 65-76% y excreción menos de un desvío estándar. ¿Qué pasa con los pacientes con trasplante? Y ya termino. Hay poca experiencia. Justine Bacheta es una referente. Publica 5 pacientes adultos y son pacientes muy enfermos que tienen carga acumulada de oxalato en forma importante. Antes era, digamos, la opción de trasplante doble es una. Justine Bacheta les dio Lumasiran. El Lumasiran puede ser efectivo en población en diálisis, ¿sí? Y un Lumasiran sostenido durante 30 meses, piridoxina, digamos, todas las medidas se sostienen y fíjense que no son inocuas, ¿no? Pero los pacientes no pierden la función DGF 1/5 y sobreviven. Nada, digamos, yo tuve la oportunidad de diagnosticar, o la suerte, la mala suerte, lo que sea, de diagnosticar 2 lactantes que consultan con nefrocalcinosis. Vino la mamá con uno a la consulta y se va diciendo que el hermanito tenía lo mismo. Y tuvieron la oportunidad de recibir tratamiento con Lumasiran. Este es uno de los hermanitos, lleva 12 meses de tratamiento, el valor de oxaluria, este es otro, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.